¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Vamos a comenzar hablando de lo que está ocurriendo en Colombia, donde miles de hectáreas de bosque fueron arrasadas por los incendios forestales. Representantes de los pueblos indígenas claman ayuda al gobierno para enfrentar esta emergencia. Vamos a darle la primera nota. El impacto que causaron las llamas durante más de 10 días en Natagaima es lamentable. Funcionarios de Cortolima, acompañados de campesinos, recorrieron una parte de la zona y allí se ve cómo quedó el ecosistema. Como se pueden observar en las imágenes, podemos ver que el impacto que se presentó es incalculable. Imágenes similares fueron captadas por campesinos de Dolores. Nos encontramos a 400 metros aproximadamente de la Bocatoma, que surte agua a las veredas de la margen derecha del río Magdalena. Como pueden observar, totalmente seca. Los estragos que dejó la candela. Por eso en la zona permanecerá un equipo de la Corporación Autónoma del Tolima. Hicimos un recorrido por las zonas hídricas también que tiene este resguardo, este sector, y ahí se determinaron algunas posibles áreas donde podríamos adelantar procesos de restauración forestal. Hicimos unos sobrevuelos donde es lamentable la situación que se está presentando. Este desastre ecológico, según la gobernadora del Tolima, tiene un componente importante criminal. Tenemos pruebas que llevan presuntamente a manifestar que aquí hay manos criminales que han iniciado los incendios. En días anteriores la policía capturó a un hombre prendiendo fuego en la zona, pero en las últimas horas fue dejado en libertad. Una situación terrible porque más allá de la destrucción de la vegetación, de ecosistemas completos, de la pérdida de animales en nuestro país, la situación es muy similar. En Colombia se han perdido cuencas de donde sale agua también. Entonces todas esas cuencas quedan totalmente dañadas. Pero las pérdidas económicas en Colombia son estimados en 100 millones de dólares. Son estimadas, en 100 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que Ecuador sufre una situación similar. La falta de agua, o sea, además de los incendios agravados por la falta de agua, están generando también cortes eléctricos y estiman las pérdidas por hora en los sectores de producción de 12 millones de dólares. Aquí en Perú, en la selva peruana, solamente 2 regiones donde se cultiva gran cantidad de cacao, estiman las pérdidas entre 100 y 200 millones de dólares, solamente en producción de cacao. O sea, eran cifras hasta la semana pasada. O sea, imaginen, si esto todavía no se puede controlar, ¿qué otras actividades agrícolas de nuestro país se están viendo gravemente afectadas? Además que se están destruyendo ecosistemas de muchas especies que ya estaban en peligro de extinción aquí en el Perú. Y ese es el problema, al final son áreas protegidas, zonas que se siguen quemando, campos de cultivo y lo que siempre hemos dicho, gracias a Dios, aquí en nuestro país los incendios no llegan necesariamente a centros altamente poblados, porque sí hemos visto en otros países que tienen que evacuar distintas zonas. Ecuador, por ejemplo. Caso de Ecuador, o sea, Quito rodeado de incendios forestales. En Colombia, las autoridades han advertido, en esa zona que han ustedes visto, que está toda cubierta de ceniza, que antes era verde, pero que ahora es así, todo eso, lo que están viendo, estiman que por lo menos van a demorar unos 30 años en que todo esto vuelva a ser como era. Imagínate, 30 años. Aquí en el Perú las cifras son similares, o sea, puede tardar lo mismo, probablemente sí. O sea, estás hablando de 30 años en que se va a tardar en recuperar todo esto. Y ahí vamos a empezar a sentir el impacto también de aquellos alimentos, de aquellos productos que no se han podido cosechar, esas tierras que se han perdido. Así es. Y eso se traduce también en inseguridad alimentaria. Así es, ten en cuenta comunidades nativas que viven en esas regiones que han tenido que ser desplazadas, personas cuyos ingresos dependen de estos campos de cultivo. O sea, hay una cuantificación, se ha contado cuántas familias, cuántos agricultores se están viendo perjudicados. Imagínate, solamente en las regiones que estaban listas ya para el tema de cacao, o sea, para la exportación, que ya tenían ventas establecidas, exportaciones ya pactadas, las pérdidas están entre los 100 y los 200 millones de dólares, solamente en el tema de cacao. Claro, o sea, en el tema de café también. Así es, no estás hablando, por ejemplo, falta hablar del tema de café, cultivos que ya anteriormente se habían visto seriamente afectados por el tema de las sequías, lo habíamos mencionado muchas veces, mangos, paltas, espárragos, por ejemplo, arándanos. En esta situación se ven también afectados, o sea, además de esto hay que tener en cuenta que se está realizando toda una campaña para la preservación y conservación de especies que estaban en peligro de extinción y que ahora lógicamente se han destruido por completo sus hábitats. ¿Y qué sucede? Que lamentablemente desde el Estado, en todos los niveles, no tienen a veces la capacidad
de manejar diferentes emergencias. Es como que compartimentan. La semana pasada hablaban y daban conferencias dedicadas a los incendios, ¿no? Y viajaban aquí, viajaban allá. Esta semana que paró el transporte, entonces ahora ya solamente hablamos del transporte y son las únicas medidas que damos, pero además sigues dando estado de emergencia. Para los incendios has dado estado de emergencia, para la inseguridad has estado de emergencia. Tu único plan es, ante la crisis, dar estado de emergencia. Así es, pero habría que ver qué otros planes abarca. Claro. El estado de emergencia aplica muchas cosas, entre ellas también la de agilizar compras, o sea, realizar compras rápidas, inmediatas, sin pasar por procesos de licitación que pueden ser engorrosos, que pueden demorar mucho tiempo. Claro. Pero esto tenemos que reconocerlo. Abre también las puertas a esas compras a dedo, no esas autorizaciones a dedo. Bueno, y a ti porque eres mi amigo, me vas a vender esto. Muchas veces, lamentablemente, ha ocurrido que muchas de esas adquisiciones se realizan de manera sobrevaluada o compras cosas que realmente no se necesitan. Ese es el problema. ¿Qué estamos haciendo realmente o cuál es el plan? Porque para eso además existen, si hablamos del Ejecutivo, ministerios. Porque uno podría, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, que se encarguen de temas de inseguridad, uno lo entiende. El Ministerio de Justicia también, porque tiene que dar marcos legales. Pero en el caso del MINAGRI, en el caso del Ministerio del Ambiente, ellos son los llamados a seguir atendiendo y manejando la emergencia. Pero es como que o hablas de un tema o hablas de otro. Hablar de dos ya se les complica. Así es, y hay que tener en cuenta que, claro, tú puedes articular diferentes planes, diferentes cosas, en base a lo que tú sabes que se ha visto afectado cuando ya lo tienes plenamente cuantificado. O sea, sabes, mira, son tantas familias, son tantos cultivos, tantas regiones, tantos cultivos alternativos han quedado destruidos, de esta manera se van a afectar las exportaciones, tales y tales y tales son los cultivos más sensibles, pero nadie dice absolutamente nada. O sea, hay una gran interrogante sobre eso y sigue pasando, o sea, son cosas que literalmente se hacen humo, lamentablemente. Pero esta situación no solamente está pasando en Colombia, como lo hemos mencionado. En Ecuador, decenas de estudiantes fueron evacuados por la amenaza de un incendio forestal. Las autoridades estiman que se trató de un incendio provocado y están buscando a los sospechosos. Todo era confuso. Los estudiantes asustados no sabían qué estaba pasando al mediodía de ese jueves. Un grupo de profesores los evacuó de inmediato porque el fuego estaba muy cerca de la unidad educativa réplica José Joaquín de Olmedo. Afuera, los padres de familia buscaban a sus hijos para llevarlos a casa, porque atrás del plantel, un incendio consumía 18 hectáreas de vegetación en terrenos baldíos que están al lado del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Entre el espeso humo, los brigadistas hallaron un patio de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, donde había 300 carros. 30 de ellos se quemaron. Los vehículos estaban ahí porque fueron incautados por diferentes procesos judiciales. Misteriosamente el incendio está en una zona y a 50, 80 metros del incendio donde está prendido el monte y ciertos carros, hay un carro solito prendido y alrededor el resto de carros están intactos. El siniestro fue declarado como alerta 3, que significa incendio de gran magnitud. Por eso 250 bomberos se desplegaron en el sitio, a bordo de 50 unidades. Un equipo de televisazo captó cuando personal que operaba un tanquero empezó a lanzar agua para evitar que las llamas alcancen el área de juegos mecánicos que está junto al parque. Los uniformados lograron controlar la emergencia luego de 2 horas y el área quedó destruida. Imaginen, esto ocurrió en Guayaquil, cerca a un colegio, cerca a un depósito de vehículos. Como bien señalaba uno de los jefes de bomberos, muchos vehículos se quemaron, pero hay uno que estaba más quemado y rodeado de vehículos que no tenían nada. O sea, presumen que fue un ataque intencional contra ese depósito, pero también señalan que hubo una quema de pastizal, porque todos estos pastizales rodeaban el colegio. Esto pasa en Guayaquil, miren la emergencia que genera por la quema de un pastizal o tal vez por un ataque contra este depósito de vehículos, pero esa situación contrasta un poco con lo que pasa en Quito. También hablan de incendios forestales provocados que empezaron a rodear a toda la ciudad, se han prohibido las clases, no hay clases escolares, hay muchos centros de labores que han parado, o sea, le han pedido a la gente que haga teletrabajo justamente para evitar por el tema de la contaminación, de la densa humarea que se estaba generando. Y también, obviamente, le han pedido a la gente que trate de no salir a la calle para agilizar el movimiento de las unidades rescatistas.
Situación terrible, y se ven las áreas, la cantidad de terreno quemado, consumido, la situación con los autos, ¿no? De ahí también esa imagen aérea. Así es. Ojo, que el presidente Noboa suspendió la actividad que él tenía en Naciones Unidas, ha regresado al país. Están hablando que estas personas van a ser procesadas por terrorismo, por actos terroristas. De hecho, la legislación ecuatoriana contempla hasta 3 años de cárcel para este tipo de situaciones, o sea, personas que deliberadamente prenden fuego. Sin embargo, si ya entran en una categoría de terrorismo, si ya se los consideran como terroristas, esta pena podría ser mayor. O sea, todavía esto está en una situación de debate, ¿no? Claro, porque estás hablando que allá ya se aprobó ese marco del terrorismo urbano, ¿no? Así es una situación, imagínense, o sea, en Ecuador tienen las cosas sumamente complicadas, pero tampoco nosotros no estamos exentos de esta situación. O sea, están luchando contra la delincuencia, no pueden erradicar la delincuencia. Hay una sequía durísima que ha complicado el tema de los incendios forestales, hay racionamiento eléctrico porque no hay agua. Imagínate esa tarea de los bomberos, o sea, tratar de sofocar los incendios forestales en Guayaquil, en Quito, ciudades enormes, en diferentes regiones de Ecuador, en una situación donde no tienes agua tampoco. O sea, llega a tal punto la falta de agua, la sequía, que hay corte eléctrico porque las centrales hidroeléctricas no pueden generar electricidad. Y ahí te das cuenta la necesidad de la cabeza. ¿Por qué? Porque los países en Sudamérica tienen mucha esta necesidad de ver que el presidente está gestionando, está liderando, está viajando para que como que se activen todos los demás protocolos y funcionen. Lamentablemente la descentralización no tiene un real impacto, ¿no? Está de nombre, pero no necesariamente de acción. Y por eso es que estaba en la asamblea y tuvo que regresarse. En el caso de Dina Boluarte, recordemos, no le dieron permiso a la presidenta porque se consideró que habían emergencias aquí para atender. En medio de ayer, que hubo, por ejemplo, un paro de transportistas, ¿te imaginas haberla tenido de viaje? Y ese es el problema, además, entonces, la figura presidencial en Latinoamérica en general tiene esta noción de que yo te voy a rescatar, y acá estoy yo, y ahora sí van a empezar las cosas a funcionar, ¿no? Así es, y lamentablemente eso también ocurre en un contexto político sumamente delicado, porque tienes más de un presidente que está pagando incendios personales en sus respectivas gestiones, y imagínate, o sea, todavía tienes que enfrentar a esa situación, o sea, mucho más complicado.